distinción entre errores de juicio de derecho improcedendo, o si lo prefieren, de actividad, que controlaba el respeto de las normas procesales que establecían los requisitos de admisibilidad de las resoluciones judiciales, o requisitos de validez, mejor dicho, de las resoluciones judiciales, y por otro, los errores injudicando, o de juicio, pero siempre limitados en materia de errores de juicio a los errores de derecho, con exclusión de los errores de hecho. Con estas dos funciones, la nomofiláctica y la uniformadora, nace lo que se denomina, o denominamos nosotros, la casación pura. Casación pura. Con el correr del tiempo y a partir de la labor pretoriana de España, nace lo que se llama, o denominamos, la casación impura, que tiene otra función, si bien en supuestos excepcionales, ¿cuál es? Salvaguardar la justicia en el caso concreto. ¿A través de qué? De la penetración en los hechos de la causa. Los errores graves, groseros, en la determinación de los hechos, eran también corregidos excepcionalmente por el Tribunal de Casación. Así que tenemos desde los orígenes una casación pura limitada a la función nomofiláctica y uniformadora, y la impura que agrega la justicia en el caso concreto, permitiendo la revisión de los hechos de la causa en supuestos excepcionales de errores manifiestos, graves, palmarios. Así es recepcionada en la Argentina, en realidad. Solo que en la Argentina, por nuestro sistema, tenemos, y en razón de la materia, tenemos dos grandes tipos de casación. Por un lado, la casación federal, destinada a controlar los errores de juicio en materia de derecho federal, tratado, constitución, leyes que dicta el Congreso, con excepción de las normas de derecho común y las locales. Y por otro lado, la casación de derecho común y público local. La federal, a cargo de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. La de derecho común y derecho público local, a cargo de los superiores tribunales de provincia, y bueno, y en la Nación únicamente las cámaras nacionales a través del Tribunal Pleno. El problema, como anticipó Alejandro, es, claro, el número de recursos que han implementado las provincias, las distintas denominaciones, y como vamos a ver a lo largo de las clases, la recepción de manera diversa del Instituto de la Casación en el terreno provincial. Vamos a ver que hay jurisdicciones que solo han receptado lo que me gusta denominar la casación semipura, o sea, limitada a la función uniformadora de la jurisprudencia. Tenemos también casación pura, o sea, con función uniformadora y nomofiláctica, y a partir de los avances pretorianos, sobre todo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también hay legislaciones provinciales que han acogido la casación impura a través del instituto del absurdo o la arbitrariedad, de manera expresa en las normas procesales. De todos modos, también el análisis nos va a llevar a afirmar que a raíz de ese precedente de la Corte Suprema de Justicia, Strada, que erige en Superior Tribunal de Justicia como paso previo para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el empleo de los recursos extraordinarios locales, se ha receptado la doctrina de la arbitrariedad en todo el ámbito de la República Argentina, independientemente de que esté receptada legislativamente o no. Y esto hace que hoy por hoy, en toda la Argentina, tengamos casación impura. Bueno, esto es lo que vamos a tratar de ver. Pero claro, insisto, la dificultad es grande para el análisis comparativo,
porque, claro, tenemos dos provincias que con buen criterio han implementado un único recurso de casación. Solo dos provincias, La Pampa y Mendoza. En La Pampa el recurso de casación, en Mendoza el recurso extraordinario provincial. Y a través de ese recurso, de la causa de ese recurso, se canalizan la totalidad de los errores de actividad y de juicio admisibles en materia de casación. Como contrapartida, tenemos 5 provincias que han implementado 3 recursos de casación. 3. Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Misiones y Neuquén. Y los 3 se denominan de la misma manera. Por un lado, el recurso de nulidad extraordinario destinado a enmendar errores de actividad. El recurso extraordinario de inaplicabilidad, errores de juicio, de derecho común y algunos de derecho constitucional. Y el recurso extraordinario de inconstitucionalidad para reparar los errores de ese tipo, sobre todo a la luz de la Constitución local. El resto de las provincias han estructurado 2 recursos de casación, que en algunos casos se denominan casación e inconstitucionalidad, en otras provincias inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad, con excepción de Santa Fe, que lo denominan apelación extraordinaria. Apelación extraordinaria. Como les decía, para comprender mejor el desarrollo de nuestra exposición, quisiera suministrarles brevemente, sintéticamente, nuestra visión en torno al concepto y los elementos de los recursos. Porque justamente estamos hablando de casación, que es una especie de medio de impugnación que también está comprendido dentro de este concepto general. Los recursos, en nuestro modo de ver, sí son actos procesales de impugnación en cuya virtud el sujeto que se siente agraviado por una resolución judicial y en algunas provincias por algún otro tipo de acto procesal del órgano judicial, reclama en el mismo proceso, ante el mismo órgano que produjo el acto procesal o ante un órgano jerárquico superior, la anulación, sustitución total o parcial o la ampliación de esa resolución o acto procesal. Y todo recurso, incluido lo de casación, tiene 3 elementos y supone una actividad: sujetos, objeto, causa. Y por supuesto, insisto, una actividad en las dimensiones de forma, lugar y tiempo. En el elemento subjetivo, rápidamente, se van a encontrar, es un acto procesal de parte, se van a encontrar con el sujeto activo que produce el recurso, deduce el recurso, recurrente. En algunos recursos se van a encontrar con sujeto pasivo, en otros no. Es decir, en algunos habrá un sujeto frente a quien se deduce el recurso, en otros no, el recurso no se sustancia. Y luego, claro, el órgano judicial. El órgano judicial encargado de emitir los juicios de admisibilidad y fundabilidad del recurso. Es decir, si el recurso reúne los requisitos que establece el legislador para su eficacia. Y superado con éxito ese juicio, el de fundabilidad, en donde el órgano judicial juzga si la causa del recurso es apropiada para satisfacer el objeto de ese medio de impugnación. Y en este elemento, claro, en algunos casos nos encontramos con un solo órgano judicial que emite ambos juicios, que puede ser el mismo que dictó la resolución recurrida u otro diverso. Y en otros recursos con 2 órganos judiciales. El mismo que dictó la resolución recurrida, que emite un primer juicio de admisibilidad, y luego un órgano jerárquico superior que revisa definitivamente el juicio de admisibilidad y en caso de que sea la respuesta positiva, emite el juicio de fundabilidad. El objeto de los recursos siempre es impugnar un acto procesal del órgano judicial.
por regla, resoluciones judiciales de cualquier tipo, providencias simples, interlocutorias, en algunas provincias se llaman decretos autos, y sentencias definitivas, desde luego. Ahora, hay algunas provincias, insisto, en donde autorizan el recurso para impugnar no solo resoluciones judiciales, sino también actos producidos por el órgano con la colaboración de las partes o de sus auxiliares, que no consisten en resoluciones judiciales. Por caso, actos de comunicación, como las notificaciones, actos procesales de prueba. Ahora, en todos los casos, los recursos persiguen o la anulación, la pura anulación del acto procesal producido por el órgano, con reenvío para la renovación de los actos o la producción de un nuevo acto, lo que se denomina el efecto negativo, o la sustitución total o parcial, o la ampliación de ese acto procesal. Es decir, el efecto positivo. Efecto positivo. Luego, en algunos recursos, sobre todo cuando se impugnan las sentencias definitivas que se emiten respecto de la fundabilidad o infundabilidad de la pretensión objeto del proceso o demanda. Yo hablo de pretensión, pero ustedes pueden entender que me estoy refiriendo a la demanda. Me decía que cuando se impugna sentencia definitiva que estiman o desestiman la demanda o la pretensión, por lo general nos encontramos con un objeto mediato, el bien de la vida reclamado en forma concreta a través del recurso, si es el sujeto activo el recurrente, o a cuyo respecto media oposición, si el recurrente es el sujeto pasivo del proceso o demandado, como lo prefieran llamar. Y luego nos encontramos con la causa. Claro, ¿por qué razón el recurrente reclamaría la anulación, sustitución total o parcial o ampliación de una resolución judicial? ¿Por qué razón? La respuesta la encontramos en la causa del recurso. Y en la causa del recurso se alegan, por regla, errores que se atribuyen al órgano judicial al producir el acto. Y los errores, básicamente, como les explicaba hoy cuando hablábamos de los comienzos de la casación, son de dos grandes tipos. No hay otra cosa. Errores de actividad o improcedendo por un lado, errores de juicio o injudicando por el otro. Los errores de actividad consisten en la inobservancia por parte del órgano judicial de los requisitos de validez que establece el legislador para el dictado de sus resoluciones o la producción de sus actos. Los errores de juicio, en cambio, se instalan en la determinación de los hechos de la causa y su comprensión con el sentido que le otorgan las normas jurídicas. Y esto, claro, nos lleva, en materia de errores de juicio, a diferenciar los errores de juicio de hecho de los errores de juicio de derecho. Cuando el juez se equivoca al seleccionar los hechos conducentes de la causa o al juzgar si están admitidos o controvertidos, y si están controvertidos, al seleccionar las fuentes de prueba pertinentes, y seleccionadas las fuentes pertinentes, al razonar y valorar conforme la sana crítica o las normas que tarifan los medios, su atendibilidad, comete un error de juicio de hecho. Y otro tanto cuando en base a esas conclusiones reconstruye el tramo fáctico en que consiste el conflicto determinante del proceso. Luego, determinados los hechos, el juez debe seleccionar una norma del ordenamiento positivo. En su caso, interpretar el contenido dogmático de esa norma o valorarlo. Y luego, subsumir o no los hechos en la norma. En esta última tarea puede llegar a cometer un error de juicio de derecho. Ahora, ciertos recursos, por razones de economía, celeridad, toleran en su causa la alegación de hechos novedosos, hechos nuevos que se produjeron durante el desarrollo del proceso, o que se produjeron con anterioridad pero eran desconocidos por las partes, y se invocan ante el órgano que conoce del recurso. ¿En pos de qué?
de apoyar o solitariamente lograr la sustitución total o parcial de la resolución recurrida. Y si los invoca el apelado, en pos de la confirmación de la resolución recurrida, pese a que en la resolución recurrida existen errores capaces de su sustitución total o parcial. Y es más, algunos recursos toleran el ofrecimiento y producción de medios de prueba. Novedosamente. No solo que los que se pudieron haber denegado en la instancia anterior, sino medios de prueba que hacen su aparición o que son conocidos durante el desarrollo del proceso. Causa del recurso. Ahora vean, conforme la causa, obtenemos la clasificación madre de los recursos. Recursos ordinarios, por un lado, en nuestra República, reposición, reconsideración y apelación, y recursos extraordinarios o de casación, conforme las distintas denominaciones que ya les anticipamos. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste cada uno? Bueno, pero es muy simple. Los recursos ordinarios, en su causa, toleran la alegación de cualquier tipo de error, de actividad o de juicio, y si son de juicio, de hecho o de derecho. Y algunos recursos ordinarios, el caso de la apelación y de la reposición, permiten también alegar hechos nuevos en pos del fundamento del recurso y ofrecer medios de prueba y producir medios de prueba. En cambio, los recursos extraordinarios o de casación se caracterizan porque los errores susceptibles de alegarse en la causa del recurso están taxativamente enumerados por el legislador. No cualquier error es susceptible de alegarse en la causa del recurso extraordinario de casación. Y en líneas generales son, en la mayoría de las provincias, errores de actividad instalados en la sentencia de las cámaras de apelación. Estamos hablando de casación civil, ¿eh? Bueno, en materia laboral hay algunas diferencias. Decía, los errores de actividad instalados en la sentencia, pero vamos a ver también, durante el desarrollo de esta clase, que en algunas provincias también resulta admisible alegar errores de actividad instalados en resoluciones anteriores a la sentencia definitiva sometida al recurso de casación o extraordinaria. Y luego tenemos que, claro, hay recursos de casación regulados, previstos, para la alegación de errores de juicio, pero errores de juicio de derecho. Errores de juicio de derecho. Solo excepcionalmente, en la casación impura, se admite errores de juicio de hechos graves, manifiestos, palmarios, y en la medida que ese error de juicio sea determinante del agravio que la resolución o sentencia ocasiona al recurrente. Y por fin, en materia de casación también es admisible en la causa alegar los errores de juicio de derecho constitucional. Por supuesto, los errores de juicio constitucional a la luz de la Constitución de la Nación, porque ya sabemos, nuestro control constitucional es difuso. Pero especialmente en las provincias se regula ese recurso de inconstitucionalidad para los errores de juicio, sea la cuestión simple, compleja directa o compleja indirecta, a la luz de la Constitución de la provincia. Esta es la característica de los recursos de casación. Casación por errores de actividad, casación por errores de juicio de derecho y excepcionalmente por errores de juicio de hecho, y casación por errores de juicio de derecho constitucional. Y ahora vean cómo se proyecta esto en punto al objeto de los recursos. Dijimos que en los recursos ordinarios es admisible alegar cualquier tipo de error. Y es más, estos recursos, cualquiera sea el error que se alega en la causa del recurso, siempre tienen por objeto un efecto positivo, la sustitución total o parcial
o la ampliación de la resolución recurrida. Por regla, se deja a la vera del objeto de los recursos ordinarios la anulación, porque es retardataria de la culminación del proceso. Se pretende que el conflicto se solucione rápidamente. Y entonces se elimina el reenvío. Aun cuando se aleguen en la causa de un recurso ordinario la inobservancia de requisitos de validez que debe observar el juez de primera instancia para el dictado de su sentencia definitiva, si la Cámara de Apelaciones decide estimar el recurso, la va a anular, pero en el mismo acto la sustituye por otra que resuelva definitivamente el conflicto. En cambio, cuando hablamos de recursos de casación, nos podemos encontrar con el efecto negativo o el efecto positivo. Hoy lo vamos a ver. En muchas provincias, los recursos de casación, en donde en su causa se alegan errores de actividad, exhiben un efecto negativo. El objeto de estos recursos de casación es la pura anulación de la sentencia definitiva sometida al recurso extraordinario. La pura anulación con reenvío. Y esto, claro, es lo retardatario del proceso, ¿no? Los superiores tribunales anulan una sentencia de las cámaras de apelaciones, reenvían a otro órgano para el dictado de una nueva sentencia que se supone válida, pero esa nueva sentencia queda sometida a nuevos recursos de casación. Y cabe la posibilidad que nos encontremos en un círculo vicioso. ¿Qué ha pasado? La Suprema Corte vuelve a anular y reenvía nuevamente y el proceso no concluye. Ahora, tratándose de recursos de casación por errores de juicio de derecho, y en algunos casos, de hecho, no siempre, y errores de juicio de derecho constitucional, el objeto del recurso tiene efecto positivo. Se persigue la sustitución total o parcial de la sentencia recurrida. Berti, ahí está levantando la mano Alejandro. Quiere hacer una... Sí, yo que tengo que continuar. ¿Qué dice acá? No, él tiene que habilitar el micrófono. Ale, tienes que habilitar el micrófono. Bueno. ¿No podés? No puedo habilitar. Ahí está, ahí estoy. Bueno, Berti, muy interesante tu exposición. Vos recién referís que en el recurso ordinario no hay posibilidad de reenvío y marcás esta diferencia entre el recurso extraordinario y el recurso ordinario. Sí, exactamente. Sin embargo, en la práctica tribunalicia vemos algunos supuestos de reenvío. Es decir, sí. Para vos es terminante el recurso de apelación. No. Estoy haciendo una síntesis. Pero me parece bien, la observo, me parece bien. Me tendría que explayar, porque en realidad el problema más grave acá, ¿sabes cuál es? El artículo 253, creo que 253 en la Nación, ¿no? En el Código Procesal de la Nación, el que habla de la absorción de la nulidad por la apelación. Sí. 253, que le indica a la Cámara que tiene que resolver sobre el fondo siempre que el procedimiento esté ajustado a derecho. Es un disparate tomado de la ley anterior, la 14.000 y pico, donde no había incidente de nulidad. El recurso era admisible para alegar vicios instalados con anterioridad a la sentencia recurrida o resolución recurrida. Y es un disparate. ¿Por qué? Porque todos los vicios instalados en actos procesales que no consisten en resoluciones judiciales y en realidad en actos procesales anteriores a la sentencia, se deben canalizar a través del incidente de nulidad. Y si dentro del quinto día que se toma conocimiento del vicio no se deduce el incidente de nulidad, se convalida el vicio. Quiere decir que cuando a través de un recurso se pone recurso de apelación contra la sentencia, se pone de resalto la existencia de un vicio anterior, el recurso es inadmisible porque el vicio está consentido. Yo personalmente, fuera de la potestad de la Cámara de Apelaciones de declarar de oficio la nulidad del proceso en la medida que no esté consentido el vicio por las partes, que por caso el ejemplo clásico es la ausencia de integración de la litis.
Se debió formar un listiconsorcio necesario, en la demanda no se demandaron todos los listiconsortes, nadie se dio cuenta, el proceso llegó a su conclusión, el juez de primera instancia dictó sentencia por caso, decretó la división de condominio y está ausente un condómino en el proceso. Se apela, llega el proceso a la Cámara, y la Cámara dice, pero ¿qué acá? No, cuando se decretó la apertura a prueba, el juez de oficio no integró la litis. ¿Qué hace? Anula de oficio. Pero ese no es el objeto del recurso. Yo, después de examinar esto, creo que hay un único supuesto donde el recurso de apelación en el Código Procesal de la Nación tiene por objeto la pura anulación de la sentencia. Un solo objeto, un solo supuesto. ¿Y sabe cuál es? ¿Cuál? La apelación diferida en los procesos ejecutivos. Claro. Recuerden esto, miren, no nos extendemos, ya que estamos, después pondremos otra clase, qué sé yo. En el proceso ejecutivo, salvo la resolución inicial, la que juzga la admisibilidad de la pretensión o demanda ejecutiva, y la sentencia definitiva, todo recurso que sea admisible y se deduzca durante el desarrollo del proceso, se concede con efecto diferido. Y el recurso de apelación contra la sentencia de ejecución se concede en relación. Ahora vean qué pasa. El sujeto pasivo, el demandado, el ejecutado, opuso excepciones y ofreció prueba. El juez de primera instancia juzgó inadmisible la prueba y no le permite producir la prueba. No hay replanteo de prueba en este proceso como en el ordinario, porque el recurso contra la sentencia se concede en relación. El juez tiene que conceder la apelación, pero como establece el código, lo tiene que hacer con efecto diferido. Así que va a conceder la apelación no se va a fundar, por ahora, el proceso sigue su curso, el juez va a dictar sentencia, sin duda va a mandar a llevar adelante la ejecución, y nuestro ejecutado tiene ahora ¿qué? Notificado de la sentencia, tiene 5 días para fundar la apelación diferida que le desestimó los medios de prueba. Y tiene 5 días para interponer recursos de apelación contra la sentencia. Concedida la apelación contra la sentencia, tiene que fundarla. ¿Y qué va a pedir en el recurso de apelación contra la sentencia? ¿Cuál va a ser su objeto? Que para el caso que se estime la apelación diferida y si permita la producción de la prueba, se anule la sentencia de ejecución y se vuelvan los autos a primera instancia a fin de producir la prueba y dictar nueva sentencia. El único supuesto donde el objeto de la apelación tiene efecto negativo. Yo no encontré otros, Alejandro, no encontré otro. Y mirá vos. Supuesto muy de colección. ¿Cómo? Un supuesto muy de colección. Yo nunca lo había pensado. Sí. No, es que no hay otro, Está claramente absorbida la nulidad por la apelación. Claramente absorbida. Bueno, es mi opinión. A lo mejor alguno de ustedes conoce algún otro supuesto. No sé. Después, que la Cámara de Apelaciones no quiera resolver integralmente, por razón para economizar esfuerzo, y se limite a reenviar para completar una sentencia, eso va a pasar. Y pasa lo vamos a ver cuando hablemos de errores de juicio, en materia de casación por errores de juicio, donde el recurso tiene indudablemente efecto positivo, que los superiores tribunales, algunos sobrecargados, es cierto, el caso de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Cuando tiene que entrar en la minucia, en el detalle, emite la declaración de derecho, cuál es la norma aplicable, pero le reenvía al juez por caso, para que tarife las indemnizaciones. No hay una sustitución completa, pero es por economizar esfuerzo porque están sobrecargados, no porque las normas indiquen esa solución. Pero es mi opinión. Bueno, muchas gracias, Alberto. Mi opinión. Ahí me parece, Berti, que hay una persona, no sé, Gabriela Hernández, no sé si quiere hacer algún comentario. Estaba marcando otro ejemplo. Y sí. A ver si quiere. No la veo. Ahí a ver. Tiene que activar el micrófono. ¿A dónde? No tiene audio, me dice. A ver. No, bueno, no puede, aparentemente. Bueno. Y después cuando pueda, que me interrumpa. Listo. Seguimos. Bueno.
Este es el introito. Estamos instalados en materia de casación. Y en forma sucesiva yo voy a tratar de sintetizar los elementos. En primer lugar, hoy, comenzando con la casación por errores de actividad. Y en la próxima, los elementos de la casación por errores de juicio y de derecho común y errores de juicio de derecho constitucional. No sé cómo la hora, cómo estamos la hora. Son 1:30, 5:30. 1 hora tenemos. Estamos bien. Vean, dijimos, elemento subjetivo, recurrente, recurrido, órgano. En realidad, aquí hay muchas diferencias, no los voy a cansar, con el tema del recurrido. En algunas provincias, la sustanciación del recurso se produce antes del primer juicio de admisibilidad del recurso de casación. Se escucha previamente al sujeto pasivo. En otras provincias, una vez concedido el recurso, recién se le da oportunidad de audiencia al sujeto pasivo del recurso para que cuestione tanto la admisibilidad como la fundabilidad del recurso de casación. La otra diferencia es que en punto al órgano, el otro sujeto que integra el elemento subjetivo. Yo tengo ayuda a memoria porque no me puedo acordar de todas las provincias. En Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén y San Juan hay Catamarca. Un único órgano, el órgano jerárquico superior, el Superior Tribunal de Provincia, es el que interviene en la sustanciación del recurso de casación por errores de actividad. Es el que emite los juicios de admisibilidad y de fundabilidad. En el resto de las provincias se van a encontrar con 2 órganos. La Cámara de Apelaciones, que dictó la sentencia definitiva sometida al recurso, que emite un primer juicio de admisibilidad concediendo o denegando el recurso. Si lo deniega, hay que ir en queja al Superior Tribunal. Si lo concede, se elevan los autos. Y el Superior Tribunal Provincial emite el juicio definitivo de admisibilidad sin estar atado a lo decidido por la Cámara de Apelaciones o lo posible, lo que pueda alegar el sujeto pasivo. Y si la respuesta es positiva, recién entonces emite el juicio de fundabilidad del recurso. Esa es la variedad con que se van a encontrar en las provincias. En punto a los sujetos. Pero vayamos a lo más importante, a la causa. Insisto, estamos hablando de errores de actividad que consisten en la inobservancia de los requisitos de validez que establece el legislador para la producción de los actos procesales del órgano judicial. Y advierta, en materia de recursos tenemos que distinguir, ya se los anticipé, 2 grandes tipos de actos procesales que produce el órgano judicial. Por un lado, las resoluciones judiciales, providencias simples, interlocutorias, sentencias definitivas y resoluciones homologatorias que no tienen autonomía. En algunas provincias se habla para las providencias simples de decreto y para las interlocutorias de autos. Pero por otro lado, el órgano produce una serie de actos procesales que no consisten en resoluciones judiciales. Y lo hace con la colaboración de sus auxiliares e incluso de las partes. Yo les daba el ejemplo, los actos de comunicación, por caso de la notificación del traslado de la demanda, acto procesal del órgano, las audiencias de prueba, la audiencia de vista de causa, las audiencias testimoniales, actos procesales de otro tipo. Y en todos ellos se pueden instalar errores de actividad, obviamente. Y el error de actividad conduce a la invalidez, a la nulidad. Ahora bien, vean esto. En la República tenemos Buenos Aires, Chaco, Corrientes, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, en donde el recurso de casación
está previsto únicamente para alegar errores de actividad instalados en la sentencia definitiva sometida al recurso, con exclusión de los errores de actividad anteriores al dictado de la sentencia definitiva. ¿Está? Y ven ustedes, la mayoría de estos códigos que acabo de enumerar aluden a los errores de actividad de manera genérica. Hablan de los requisitos que establece la Constitución para el dictado de la sentencia o de las resoluciones, o las solemnidades o formalidades que establecen las leyes procesales. Incluyen todos los requisitos de validez que establece el legislador, fundamentalmente en los códigos procesales, ¿no? Aunque unas constituciones establecen recaudos específicos. Pero de todos estos, hay tres provincias que enumeran en forma precisa, taxativa, los errores de actividad instalados en las sentencias definitivas, susceptibles de ser alegados como causa del recurso. Los únicos susceptibles de ser alegados la causa del recurso son la provincia de Buenos Aires, la de Corrientes, y la de Neuquén, creo. Estoy viejo, ya me olvido de las cosas. Ay, por Dios. No, La Pampa. Buenos Aires, Corrientes y La Pampa. Buenos Aires, Corrientes y La Pampa. Me olvido, Alejandro. Estoy grande ya. Bueno, ¿y cuáles son? Porque son en definitiva los más importantes. Se trata de la ausencia de acuerdo, voto individual y mayoría de opiniones. Recuerden que se recurre de sentencias de un tribunal colegiado. Y en todas las provincias, para el dictado de sentencia al menos, se exige la necesidad de acuerdo, reunión de jueces, emisión de voto individual y logro de mayoría de opiniones. Luego, segunda causal, incongruencia. Con una diferencia, La provincia de Buenos Aires es la única en que radica el recurso de casación por errores de actividad la incongruencia por exceso. En la provincia de Buenos Aires la incongruencia por exceso se denuncia a través del recurso de inaplicabilidad de ley, que es un recurso de casación por errores de juicio. En el resto de las provincias que enumeré, no, la incongruencia por exceso también a través del recurso de casación por errores de actividad. Incongruencia por exceso e incongruencia por defecto. Luego, tercera causal, falta de fundamentación. Falta de fundamentación. Con precisión clara respecto de la ausencia de fundamentación legal. En algunas provincias, con dudas respecto a la motivación suficiente que comprende el tramo fáctico de la sentencia, es decir, la reconstrucción de los hechos. Pero falta de fundamentación legal en todos ellos. Y la motivación insuficiente comprende también la violación de los principios de la lógica. Fundamentalmente la autocontradicción. Autocontradicción, de lo que vamos a hablar. Así que tenemos como causales de errores de actividad invocables a través de la causa del recurso de casación por errores de actividad, la ausencia de acuerdo, voto individual y mayoría de opiniones. La incongruencia, la falta de fundamentación y la autocontradicción. Ahora bien, este es el primer grupo, casación por errores de actividad exclusivamente instalados en la sentencia sometida al recurso. Hay otro grupo importante de provincias que no solo tolera alegar en el recurso de casación los errores de actividad que exhibe la sentencia definitiva, sino también los que anteceden a la sentencia definitiva. Estos son más, Así sucede en Chubut, Córdoba,
Jujuy, La Rioja, Mendoza, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Tierra del Fuego y Tucumán. Todos estos códigos también emplean una fórmula general para aludir a la violación de los requisitos que establece el legislador para el dictado de la sentencia. Pero algunos, con mala técnica legislativa, después individualizan ciertos errores, algunos de los errores, innecesariamente, porque en la fórmula general estaban comprendidos todos. Y desde luego, también en términos generales, hablando de la violación de las normas del debido proceso, la afectación del derecho de defensa, aluden a los actos procesales que anteceden a la sentencia definitiva. Los vicios instalados en esos actos procesales anteriores, en la medida que sean trascendentes, determinantes de la solución que consagra la sentencia definitiva, son revisables a través de este recurso de casación. Vean esto. A ver si quedan, creo que lo deben haber comprendido, ya lo conocen, pero bueno, por las dudas. Supongan ustedes, en el primer sistema, en nuestro primer sistema, el que se limita, circunscribe los errores de actividad los instalados en la sentencia. Se notifica viciadamente el traslado de la demanda. En un domicilio que no es real, se declara la rebeldía del demandado. Se desarrolla el proceso, ni se entera el demandado. Se dicta sentencia. El propio autor apela, llega a la Cámara dicta sentencia. La Cámara, por caso, estima la pretensión, condena al demandado, se traba una cautelar por ahí. Y a raíz de ello, el demandado toma conocimiento que había sido parte en un juicio, que lo habían notificado mal, que no se pudo defender y que está condenado. ¿Cómo impugna esa sentencia a nuestro demandado? Tiene que acudir al incidente de nulidad, ni se le va a ocurrir interponer un recurso. Sería un disparate. Incidente de nulidad. Incidente de nulidad del traslado, de la notificación del traslado de la demanda. Y si se declara nulidad, por extensión, la sentencia definitiva recaída. Ahora, ¿qué pasa en estos regímenes? En estos otros de los que estábamos hablando. Si el sujeto demandado toma conocimiento de la existencia del vicio con la notificación de la sentencia, y esto significa que el vicio no está consentido, puede interponer, deducir directamente el recurso de casación por errores de actividad. Porque aquel vicio anterior al dictado de la sentencia está entre las causales admitidas por el legislador. ¿Comprenden esto? Y vean la diferencia, vean la diferencia. En el primer sistema, caso Provincia de Buenos Aires, nuestro demandado acudió al incidente de nulidad. El incidente de nulidad se resolvió por el juez de primera instancia y después por la Cámara. Y le desestimaron el incidente de nulidad. La resolución interlocutoria que decide ese incidente de nulidad es definitiva a los fines de los recursos extraordinarios. Pero acá, nuestro demandado tiene que acudir al recurso de casación por errores de juicio. Y necesita, por caso, el de inaplicabilidad de la ley de la Provincia de Buenos Aires. Y vean cuál es el problemita. Que va a tener que alegar y demostrar un supuesto excepcional de absurdo, porque sin duda el error que cometió el juez de primera instancia de la Cámara al resolver el incidente fue un error de juicio de hecho, que no tolera casación por errores de juicio por principio. En cambio, en este otro sistema, el que incluye los errores de actividad anteriores, como están previstos como causal idónea del recurso de casación, cuando se interpone ese recurso de casación alegando el error de actividad anterior al dictado de la sentencia, no hay que demostrar absurdo. No estamos ante un supuesto excepcional,
todos los errores de actividad, cuando se juzgan, exigen necesariamente penetrar en los hechos, es decir, en las conductas procesales determinantes o no del vicio. Esta es la diferencia más importante. No sé si comprendieron esta diferencia. A lo mejor no lo expuse claramente. ¿Está? Bueno, ese es el segundo sistema. Y ahora vean. Me voy a acordar, Catamarca, Entre Ríos, Salta, San Luis, Formosa, Nación. No tienen previsto casación por errores de actividad. No, no está previsto. Miren, en Catamarca, lo de Catamarca es curioso. Es un problema de los legisladores catamarqueños, ¿no? En la Constitución de la provincia de Catamarca están previstos los 3 recursos. No se llama inaplicabilidad, casación. Casación, inconstitucionalidad y nulidad. Nulidad dice la Constitución, creo que es el 288 o 208, bueno, no me acuerdo el artículo. Si a alguno le interesa, después se lo pasamos. Nulidad por motivación insuficiente de la sentencia, o por falta de motivación de la sentencia. Pero después en el Código Procesal regularon el de inaplicabilidad y el de inconstitucionalidad, no el de nulidad. Así que el Superior Tribunal de Catamarca imprime al de nulidad previsto en la Constitución el trámite del de casación, que sí está regulado en el Código Procesal, y a través de él autoriza a alegar la motivación, la falta de motivación de las sentencias, en pos de la nulidad de dicha sentencia. Y el resto de las causales que yo enumeré hace un momento se canalizan a través del recurso de casación por errores de juicio, porque en Catamarca el recurso de casación por errores de juicio tiene previsto como causal admisible la arbitrariedad de la sentencia. Arbitrariedad de la sentencia. En Entre Ríos solo tienen previsto el recurso de casación. El recurso de casación por error de juicio. ¿Y qué hace el Tribunal Superior de Entre Ríos? Claro, admite este recurso por errores de actividad con fundamento en la violación de las normas procesales que establecen los requisitos de validez de la sentencia. A través del recurso de casación se pueden alegar los errores de actividad. En San Luis, miren lo que sucede en San Luis. En San Luis tampoco están previstos los errores de actividad, pero es más. El recurso de casación está regulado de manera tal que le prohíbe al órgano de casación revisar errores de derecho procesal. La violación de las normas procesales queda a la vera del recurso de casación. Únicamente el recurso de casación está previsto para el derecho sustancial, la violación del derecho sustancial. Y entonces, ¿qué hace el superior? Admite el recurso de inconstitucionalidad fundado en la doctrina de la arbitrariedad para la alegación de los errores de actividad instalados en la sentencia. Y ahora vean, yo les agregué entre los que no prevén casación por errores de actividad, Salta, Formosa y Nación. Aquí no tenemos posibilidad de acudir a los recursos de casación por errores de juicio para denunciar los errores de actividad. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en la clase próxima, en estas 3 jurisdicciones, la casación es semipura. Está prevista únicamente para reparar la contradicción de la doctrina legal sentada por una Cámara en una causa anterior. No hay casación pura, es semipura. Y entonces, en Salta, el Superior Tribunal admite el recurso de inconstitucionalidad con fundamento en la arbitrariedad de las sentencias, para reparar errores de actividad instalados en la propia sentencia.
En el Código Procesal de la Nación, si las cámaras de apelaciones nacionales incurren en un error de actividad al dictar su sentencia, ¿qué hacen los operadores jurídicos? Recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia. Y en Formosa, el Superior Tribunal inventó un recurso en función de Estrada. Se creó un recurso pretoriano, el recurso extraordinario por arbitrariedad. Porque se lo exige la Corte Suprema a través de Estrada. Tiene que expedirse sobre la arbitrariedad de la sentencia. Estas son las causales, o las causas. Un sistema restringido a los errores de actividad instalados en la sentencia, otro en donde se pueden alegar no solo ese tipo de errores, sino los anteriores al dictado de la sentencia, y por fin, unas pocas provincias que no tienen previsto error de actividad, pero que los superiores tribunales han superado ese inconveniente a través de su labor jurisprudencial. Ahora bien, vean ustedes, vamos al objeto del recurso. Hay 2 provincias que si se estima el recurso por errores de actividad, el órgano tiene que sustituir la que anula por otra que decida el fondo. Son los casos de Mendoza y Santiago del Estero. El recurso de casación por errores de actividad en Mendoza y Santiago del Estero tiene efecto positivo. En buena parte de las provincias, que no me voy a acordar, Chaco, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Neuquén, Misiones, y Misiones, sí, Misiones. Con buen criterio, es potestad del Superior Tribunal, si estima el recurso de casación por errores de actividad, anular y reenviar o resolver positivamente el conflicto. Y esto es importante, porque por lo general, cuando se estima un recurso de casación de este tipo por incongruencia, por exceso, basta eliminar el exceso para solventar el conflicto. Otro tanto, cuando se anula por ausencia de fundamentación legal, en la medida que no haya controversia fáctica, el Superior Tribunal no tiene ningún inconveniente porque no tiene que penetrar en los hechos para solventar el conflicto. El resto de las provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, el objeto del recurso es la pura anulación, es el efecto negativo. El efecto negativo. La Suprema Corte, si estima el recurso, anula y devuelve a la Cámara para que dicte un nuevo pronunciamiento, se supone que válido. Este es el panorama. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, yo voy a tratar con la hora, a ver. Me queda media hora. ¿Media hora? Perfecto. Si hacemos 2-3 minutos que tomo un poquito de agua. Sí. Y voy a hacer una exposición sintética, aunque más no sea, de esos errores de actividad que enumeré hace un momento. Vamos a hablar de la ausencia de acuerdo, voto individual y mayoría de opiniones, de incongruencia, de falta de fundamentación y de autocontradicción. En 2-3 minutos. Hagamos 6, 5, retomamos. Perfecto. Listo. Bueno, listo. Por el requisito de celebración de acuerdo, voto individual y mayoría de opiniones. Acá tiene un problemita. En punto a la necesidad. ¿Cuánto es necesario cumplimentar este requisito? No el de mayoría de opiniones siempre hay, ¿no? Aun cuando dictan sus resoluciones en forma impersonal los magistrados de la Cámara de Apelaciones, obviamente están de acuerdo, solo que no emiten voto individual, solo el disidente en su caso. Y el problemita es que
salvo 5 códigos procesales, la necesidad de acuerdo y voto individual está legislada conforme el Código Procesal de la Nación, cuando se concede el recurso de apelación libremente. En el Código Procesal de la Nación, cuando se impugna sentencia definitiva en juicio ordinario, y en las provincias que mantienen el sumario, también en el sumario. Pero claro, el concepto de sentencia definitiva a los fines del recurso de casación es más amplio. Providencias simples e interlocutorias dictadas por la Cámara, por el juez de primera instancia, luego de la decisión de la Cámara de Apelaciones, pueden ser definitivas a los fines de los recursos extraordinarios. Y de ahí que la necesidad de acuerdo en algunas jurisdicciones, caso provincia de Buenos Aires, se extiende no solo cuando la Cámara está resolviendo un recurso contra la sentencia definitiva del juez de primera instancia, recaída en juicio ordinario o sumario, sino respecto de muchas interlocutorias y providencias simples o sentencias definitivas recaídas en un proceso ejecutivo o en un juicio sumarísimo, porque están resolviendo cuestiones esenciales. En esto hay que tener cuidado, hay que revisar la jurisprudencia de cada superior tribunal, si extienden el recaudo. El principio es que el acuerdo y voto individual, al conocer de un recurso de apelación, concedido libremente. Pero si lo decidido es definitivo a los fines de los recursos extraordinarios, puede que el superior tribunal exija el acuerdo o voto individual. Y ahí que van a encontrar que muchas cámaras, pese a que están resolviendo una apelación respecto de una providencia simple o un interlocutorio, igualmente celebran el acuerdo y emiten voto individual. Luego, en ese acuerdo es necesaria la integración suficiente del órgano, que está preordenada en función de ese otro aspecto del requisito, cuál es la obtención de mayoría de opiniones. Si se trata de una sala integrada por los 2 miembros, tienen que estar los 2 miembros, obviamente. Y si es una cámara de 3 miembros, y por lo menos tiene que haber 2. Tiene que haber 2. Acá hay 2 minutos metiendo. Un problemita con las cámaras de 3 miembros, ¿no? Porque cabe la posibilidad que reunidos los 3 miembros en el acuerdo no haya mayoría de opiniones. Uno vota que la sentencia no es justa, el otro que es justa y el tercero que parcialmente es justa. En un precedente de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué hizo la Cámara? Convocó un 4º miembro y con eso obtuvieron mayoría. Se dedujo recurso de inaplicabilidad de ley y la Suprema Corte de Oficio anuló, porque es una integración que no está preestablecida. Con voto de la doctora Kogan le dice, no, lo que tiene que hacer en esos casos es descomponer los interrogantes que se plantean en el acuerdo, dividir las cuestiones tantas veces como sea necesario para que se vayan llegando a mayorías parciales. Lo cual es un disparate, yo lo tengo criticado en un articulito, porque hay supuestos donde esto es imposible. Y daba como ejemplo, un juez considera que existe responsabilidad civil de los demandados, el otro que no existe responsabilidad civil, el otro que existe responsabilidad parcial. ¿Cómo van a llegar a mayoría en aspecto? Pues imposible. Es imposible. Hay que llamar a un cuarto. En muchas legislaciones está previsto la integración con un miembro más o 2 miembros más. Bueno, esto en cuanto a la integración. Supuesta la integración suficiente, los jueces tienen el deber de emitir el voto individual. Deber de emitir el voto individual. Esto en la generalidad de las provincias. Es decir, supongan ustedes, una Cámara integrada por 3 miembros comienza a votar según el orden del sorteo. Los 2 primeros emiten votos coincidentes. ¿Tiene necesidad el tercero de emitir voto individual? En algunas legislaciones no, está expresamente previsto. Ustedes por caso, digo ustedes, pero supongo que son de la Justicia Nacional, en el proceso laboral de la Nación,
Si la Cámara laboral se pone a dictar sentencia definitiva y los dos primeros jueces coinciden forman la mayoría, el tercero no tiene necesidad de votar. Está previsto, está autorizado. En la provincia de Buenos Aires, no. La provincia de Buenos Aires tiene que emitir voto y si no se anula la sentencia. Deber de emitir el voto individual. Si concurrió, tiene que emitir el voto por adhesión o en disidencia. Luego, el voto debe ser válido. Primer requisito de validez, la firma. El magistrado que vota, por más que conste que emitió opinión, si no luce la firma del magistrado, el voto es inválido. Aparte, obviamente, el magistrado no tiene que haber sido objeto de excusación y recusación. Y por otra parte, al menos uno de esos votos que se emiten debe ser fundado. Fundado. El resto puede ser por adhesión. Ya vamos a ver la necesidad de fundamento y la congruencia. Basta con un voto fundado. Y luego, claro, la mayoría de opiniones. Si son 2 miembros, debe haber 2 votos coincidentes. Si son 3 miembros, al menos 2 votos coincidentes. Pero presten atención, no se trata solamente de coincidencia respecto de las conclusiones. Ya saben, en las cámaras se plantean en el acuerdo interrogantes, conforme el contenido de la apelación, desde luego. Si se alegan errores de actividad en la sentencia del juez de primera instancia, se plantea el primer interrogante: ¿es nula la sentencia apelada? Caso negativo, ¿es justa la sentencia apelada? Y luego, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? Si se denuncian errores de juicio exclusivamente, ¿es justa la sentencia apelada? Luego, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? Debe haber coincidencia mayoritaria de esas respuestas conclusivas, pero no basta para la mayoría de opiniones. Debe existir conformidad en los fundamentos de los votos. Y este problema se plantea cuando en el seno del acuerdo se emiten más de un voto fundado. Cuando hay votos de adhesión, por lo general, va a haber mayoría de opiniones. Pero si se emiten 2 o más votos fundados, puede que, pese a que haya coincidencia en las conclusiones, no haya mayoría de opiniones. Los fundamentos contradictorios o incoherentes, por más que conduzcan a la misma solución, no conforman mayoría y la sentencia es nula. Le doy ejemplos extraídos de la jurisprudencia, obviamente, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Estaba en juego la prescripción de la acción. Y el juez que votó en primer término propició la confirmación porque consideró que no se había alegado el acto de interrupción, alegado oportunamente, el acto de interrupción de la prescripción invocado en la apelación por el actor. El juez del segundo voto coincidió en confirmar la prescripción, pero porque el acto de interrupción que había sido alegado no era tal, no tenía efectos interruptivos. Fundamentos contradictorios. La sentencia se anuló. O incoherencia. Estaba en juego la responsabilidad. El voto del primer magistrado exoneró por el sobreseimiento en la causa penal. Coincidió el segundo voto. ¿Pero por qué? Porque había culpa de la víctima. No hay mayoría de opiniones. La sentencia es nula. ¿Comprenden esto? Por supuesto, que puede haber voto de adhesión con argumentos sobreabundantes, coadyuvantes, y esto no excluye la mayoría de opiniones, desde luego. Se había planteado la inconstitucionalidad de una norma y el juez de primer voto, de acuerdo como trató una primera cuestión, consideró que se desplazaba la cuestión constitucional. El juez del segundo voto adhirió,
pero abundó sobre la cuestión constitucional y consideró que la ley no era inconstitucional. Y llegó a la misma solución. En ese caso no hay nulidad, no hay contradicción, no hay incoherencia. Bueno, esto más no podemos, no nos da el tiempo. ¿Alguna pregunta sobre esta causal? Bueno. Incongruencia. Incongruencia. Estamos hablando de casación. A través del recurso de casación impugnamos sentencias de las cámaras de apelaciones civiles y comerciales. Tenemos que hablar del deber de congruencia de las cámaras de apelaciones. ¿Está? Y vean. En todo el país, en todas las provincias, incluso en el Código Procesal de la Nación, el legislador, cuando regula el recurso de apelación, lo hace adhiriendo al sistema revisionista de apelación. O sea, el órgano de apelación, al emitir el examen de fundabilidad del recurso de apelación, se limita a revisar los posibles errores que cometió el juez de primera instancia en base al material fáctico y probatorio incorporado en la primera instancia. Con una excepción, ya saben, los recursos concedidos libremente, que el recurrente y el recurrido pueden alegar hechos nuevos, ofrecer algunos medios de prueba. Pero el sistema, en líneas generales, es revisionista. Y esto significa que el deber de congruencia de las cámaras de apelaciones tiene una doble limitación. Los jueces de cámara, en primer lugar, deben conocer y decidir la totalidad de los contenidos de los elementos del recurso. Es decir, deben regular la conducta del apelante y del apelado. Deben juzgar la fundabilidad del objeto que en concreto reclama el apelante. Y en función de los errores que explícitamente alegó el apelante. Primer límite, el contenido de la expresión de agravios. Pero tiene un segundo límite, porque la Cámara de Apelación está constreñida a conocer del contenido de los elementos del recurso de la apelación, en la medida que ese contenido haya sido planteado al juez de primera instancia. Porque existe la prohibición de la Cámara de conocer de capítulos no propuestos al juez de primera instancia. Artículo, en la Nación es 274, creo. Bueno, no sé, en la provincia de Buenos Aires 272. Sí, bueno, lo tienen ahí, doble límite. Para ser congruente la Cámara de Apelaciones, examinado esto desde la óptica del apelante, la Cámara debe respetar el contenido de los elementos de la apelación, pero en la medida que estos contenidos hayan sido planteados al juez de primera instancia. Está vedado el conocimiento de capítulos no propuestos al juez de primera instancia. Y esto significa que la Cámara de Apelaciones, en su sentencia, tiene que regular la conducta de todos los sujetos involucrados en la apelación, tanto del apelante como del apelado. No puede regular la conducta de terceros, no ajenos al proceso, ajenos al recurso incluso. Incurriría en incongruencia por exceso. Si se reclamó la sustitución parcial de la sentencia del juez de primera instancia, la Cámara no puede sustituirla totalmente, incurriría en incongruencia por exceso. Si se alegó en la causa del recurso de apelación un error de juicio, de hecho, de derecho, la Cámara no puede revocar la sentencia en base a otro error que no ha sido alegado por el apelante. Si lo hace, incurre en incongruencia por exceso. Pero vean, aún respetando el contenido de los elementos del recurso de apelación, la Cámara incurre en incongruencia por exceso
si regula la conducta de un sujeto involucrado en el recurso, que no figura como sujeto activo o pasivo en primera instancia o no intervino o fue citado coactivamente como tercero. Si respeta el objeto del recurso, incurre igualmente en incongruencia por exceso, si concede algo más o distinto de lo reclamado en la demanda o de a cuyo respecto me dio oposición en la contestación de demanda. Respetando la causa del recurso, incurre en incongruencia por exceso, si considera hechos constitutivos, impeditivos o extintivos que no se alegaron en la demanda o en la contestación de la demanda, según cuál fuese el apelante, ¿no? Y luego, claro, está la incongruencia por defecto. Incongruencia por defecto. Acá tienen que tener en cuenta, hay muchos, varios códigos que aluden a la manera de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, de la omisión del tratamiento y decisión de cuestiones esenciales. Cuestiones esenciales. Una terminología que no es técnica procesal, ¿no? Y que da en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires ha generado discrepancia entre los miembros de la Suprema Corte con el correr de los años en punto al concepto, ¿no? Al final, por ahora, sigue triunfando la doctrina que sostiene que cuestiones esenciales remiten ontológicamente al contenido de los elementos de la pretensión y de la oposición. Es decir, a los sujetos, activo y pasivo, al objeto reclamado en la demanda, a los hechos constitutivos invocados en la demanda, al objeto de la contestación o defensa, la sustitución, la desestimación total o parcial de la demanda, a la causa de la oposición o contestación de demanda, es decir, los hechos impeditivos o extintivos. Bueno, de todos modos, lo cierto es que para que se configure la incongruencia por defecto, debe tratarse en primer lugar de la omisión de tratamiento y decisión, de alguno de los contenidos del recurso de apelación. Es decir, la Cámara no regula la conducta de alguno de los sujetos involucrados en la apelación, sea alguno de los apelantes, sea alguno de los apelados. Cuando el recurso de apelación persigue dos o más objetos, cuando omite el tratamiento y la decisión de alguno de ellos. Por caso, piensen, una apelación contra una sentencia desestimatoria de la pretensión de resarcimiento, donde se reclaman tres rubros: daño emergente, daño patrimonial y daño no patrimonial. Se omite el tratamiento de alguno de estos rubros que integran el objeto a través de la apelación. Incongruencia por defecto. Cuando la Cámara tampoco no considera ni decide en base a los hechos alegados en la causa del recurso, bueno, sean constitutivos, impeditivos o extintivos, o cuando acumuladas dos o más pretensiones, ambas pretensiones se replantean en el recurso de la apelación, por caso responsabilidad objetiva de los demandados y en subsidio responsabilidad subjetiva. Se omite el tratamiento de algún tipo de responsabilidad, incongruencia por defecto. Pero esto es así en la medida que esos sujetos, ese objeto y esa causa del recurso esté contenida en los escritos liminares del proceso, en la demanda o en la contestación según quien sea el apelante. Ahora, la única cuestión novedosa que la Cámara debe considerar, y si la considera no incurre en incongruencia por exceso, es la relativa a los hechos nuevos que alega el apelante. Si se admite la alegación de hechos nuevos, debe considerar, obviamente, el hecho nuevo. Esta es la incongruencia respecto del apelante.
Ahora, vean qué pasa con el apelado, el sujeto pasivo del recurso. El vencedor venció en primera instancia, apeló el vencido. Desde luego que el apelado, cuando le corre en traslado a la expresión de agravio, puede replantear las cuestiones que considera indispensables para lograr que la desestimación de la apelación sea por inadmisibilidad o por infundabilidad. Pero claro, de la misma manera, en la contestación a la expresión de agravio, el apelado solo puede replantear cuestiones que haya propuesto al juez de primera instancia, ¿no? Con alguna salvedad respecto de la admisibilidad, si después están interesados, desarrollo esto, pero parece que no vamos a tener tiempo. Con alguna excepción respecto de la inadmisibilidad de la pretensión, que puede plantear cuestiones novedosas. Pero, en realidad, en la mayoría de los códigos, salvo en 2 en la República, en La Pampa y Santa Fe, aun cuando el apelado no conteste la expresión de agravios, si la Cámara de Apelaciones decide acoger el recurso del vencido, antes de revocar la sentencia del juez de primera instancia, debe hacerse cargo de oficio de las cuestiones que planteó el vencedor en primera instancia, que fueron omitidas por el juez de primera instancia, desestimadas por el juez de primera instancia o desplazadas por el juez de primera instancia. De oficio. Salvo, digo, en La Pampa y Santa Fe, que exigen que se replanteen esas cuestiones al contestar la expresión de agravio. ¿Por qué? Bueno, en la provincia de Córdoba, el Código Procesal lo establece expresamente. Establece este deber de la Cámara de Apelaciones. Pero en el resto de las provincias, pretorianamente, se adhiere a la doctrina de la apelación adhesiva implícita, que impone esta solución. La Cámara, para no incurrir en incongruencia, debe hacerse cargo de las cuestiones omitidas, desplazadas o desestimadas que planteó el vencedor en primera instancia. Yo el otro día daba el ejemplo sencillo. Piensen, el demandado puso prescripción y pago como defensas. El juez de primera instancia, por lo que fuere, por descuido e inadvertencia, no consideró la prescripción, pero hizo lugar al pago. Apela el actor. La Cámara considera que no, el pago no es eficaz. Pero antes de revocar, tiene que hacerse cargo de la prescripción que opuso el demandado. De la misma manera, el juez de primera instancia desestimó la prescripción, pero hizo lugar al pago. Apeló el actor. La Cámara considera que no, es errónea cuando considera que hubo pago. Pero antes de revocar, tiene que hacerse cargo de la prescripción. Y en el mismo ejemplo, el juez de primera instancia estimó la excepción de prescripción. Quedó desplazado el pago. No se hizo cargo del pago. Condenó. No condenó, mejor dicho, desestimó la pretensión. Apeló el actor. Y la Cámara considera que el juez de primera instancia se equivocó al admitir la excepción de prescripción. Antes de condenar al demandado, se tiene que hacer cargo de oficio del pago que invocó en primera instancia. ¿Comprenden esto? Bueno, espero que sí. Cualquier pregunta me la hacen. Ahora vean esto. Para que haya incongruencia por defecto, estamos hablando de omisión lisa y llana. Como decimos, por descuido o inadvertencia. Por descuido o inadvertencia. El tratamiento superficial de la cuestión, en todo caso, puede arrastrar otra causal de nulidad, la motivación insuficiente, pero no la incongruencia. Y tampoco, cuando hay omisión de una cuestión motivada, generalmente por razones de orden procesal. Si la Cámara da las razones por las cuales no trata una cuestión, en todo caso habrá un error de juicio que hay que canalizar por el otro recurso de casación, no el de nulidad. Tampoco cuando existe desplazamiento lógico. La Cámara recepta un agravio o desestima un agravio y considera que el otro
carece de trascendencia, quedó desplazado. Cuando hay desplazamiento, no hay necesidad de expedirse sobre él y tampoco entonces hay incongruencia. El problemita se presenta en algunos tribunales con la llamada decisión implícita. ¿La decisión implícita implica incongruencia o no? En la Corte de la Provincia estaban todos divididos. Hay casos de decisión implícita, piensen ustedes. Se interpuso un recurso de apelación, se contestaron los agravios y el demandado planteó al contestar los agravios la insuficiencia del recurso. La Cámara se aboca al tratamiento del recurso de apelación y nada dice sobre la insuficiencia, pero entra a considerar los agravios. Implícitamente está considerando que son suficientes. Pero, insisto, un sector considera que las decisiones implícitas son inválidas. Otro justifican la decisión y desestiman la nulidad. Por fin, vean esto. Cada vez que hay incongruencia por defecto, en ocasiones, de acuerdo a lo omitido, el objeto del recurso no tiene efecto negativo, sino positivo. En este punto se ha elaborado lo que se denomina la omisión de cuestiones esenciales independientes. Hay incongruencia por defecto, pero no arrastra la nulidad, sino el reenvío para que se resuelva lo omitido. En efecto, recuerden ustedes lo siguiente. Cada vez que se omite una cuestión por un órgano judicial, no interesa, de cualquier grado, cabe la posibilidad de dos recursos. En primer lugar, la aclaratoria. La aclaratoria está prevista para la omisión de cuestiones, pero claro, en la medida que a través de la aclaratoria y resolviendo lo omitido no se altere lo sustancial de la decisión. Si se altera lo sustancial de la decisión, hay que acudir a un recurso de otro tipo. Si la omisión es del juez de primera instancia, el recurso de apelación. Si la omisión es de la Cámara de Apelaciones, al recurso de casación por incongruencia. Pero lo que sucede es que hay ciertas cuestiones que hacen a los contenidos del recurso, de la pretensión me refiero, que pueden subsanarse su omisión sin alterar lo sustancial de la decisión. No solo cuestiones accesorias del pleito, piense. Acumulación principal de pretensiones en la demanda. Una pretensión de cumplimiento de contrato y de compraventa y cumplimiento de contrato de mutuo. Se resuelve cualquiera de las otras y se omite el tratamiento de la restante. ¿Qué inconveniente hay a través de la aclaratoria? Que se subsane la omisión. Si cualquiera hace la decisión, no va a rozar siquiera el contenido de la sentencia dictada. Acumulación objetiva de pretensiones con objeto conexo, en forma sucesiva. Pretensión de simulación y en subsidio pretensión de fraude. Se omite el fraude, se desestima la simulación, se omite el fraude. ¿Qué problema que a través de la aclaratoria se subsane la omisión? Acumulación subjetiva. Desalojo frente a varios inquilinos. Se omite la decisión respecto de alguno de ellos. O pretensión única con pluralidad de objetos. Le daba el ejemplo, la pretensión de resarcimiento por los rubros daño emergente, incapacidad sobreviniente y, bueno, lo que antes se llamaba daño moral, ahora daño extrapatrimonial. Se estima la pretensión, se fijan las indemnizaciones, pero se omite el tratamiento del daño moral. ¿Qué problema hay? Que a través de la aclaratoria se solucione, se subsane la omisión. No se va a rozar siquiera el contenido de la sentencia. Claro, el tema es cuando este tipo de omisiones se instala en la sentencia de la Cámara de Apelaciones. Desde luego que contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones se puede oponer a la aclaratoria, pero si se declina la aclaratoria, ¿será admisible el recurso
el recurso de casación. Bueno, ahora sí se lo admite, por lo menos en jurisdicción de la provincia. Se elaboró la doctrina justamente de las cuestiones esenciales e independientes. Con anterioridad, hace unos años, se desestimaba el recurso extraordinario de nulidad porque se decía que había que acudir inexorablemente a la aclaratoria. Hoy por hoy se admiten los dos recursos. Si se omite la aclaratoria, es admisible el recurso de nulidad extraordinario, pero lo único que la Corte, si estima el recurso, no anula la sentencia. Como es una cuestión independiente que puede resolverse sin alterar lo sustancial de lo ya decidido, reenvía a la Cámara para que resuelva lo omitido. Cuestiones esenciales independientes. Bueno, esto en cuanto a incongruencia. ¿Estoy mal con la hora? Sí, ya estamos, ya estamos. ¿Y qué hacemos? ¿Nos gatillamos? No, cortemos. Terminamos Ahí, la... Alejandro levantó la mano, quería preguntar algo. No sé si algún otro quiere decir algo. No veo a nadie. A ver si tenés que activar el... Ahí estoy. Me cuesta activar el micrófono, no sé por qué. Berti, un tema apasionante, el tema de la congruencia. La verdad que un tema muy complejo. Te quería hacer una pregunta porque algo que advierto usualmente. Muchas veces la Cámara, al menos en la capital federal, opera como una suerte de juez de primera instancia, ¿no? Es como que vuelve a analizar medio del fondo, sin tener en cuenta tanto los argumentos del juez de primera instancia. Después si coinciden, confirman, y si no coinciden, revocan. Exactamente. Hace poco me pasó un caso en el cual yo, al condené al demandado porque lo consideré configurada su responsabilidad, y a la hora de cuantificar el daño patrimonial por incapacidad, apliqué una fórmula. Si las fórmulas hoy voto estas usadas, ¿no? Sí. Bueno, el actor se quejó porque consideraba que el monto que yo le di era insuficiente y puntualizó una serie de críticas a los parámetros de incapacidad que yo he usado, digamos, que no atendía algunas impugnaciones que había hecho la pericia, bueno, y también al número, que para él era muy bajo, y cuestionó el uso de la fórmula y los cálculos que yo había hecho. Porque vos sabés que la fórmula admite varias formas de composición, ¿no? Sí, sí. Bueno, la Cámara trata el tema, el agravio, pero, digamos, no se expide en relación a si era correcto o incorrecto aplicar la fórmula. Se cortó, Alejandro. Sino que, digamos... ¿Hola? Sí, se cortó cuando no se expide sobre qué. No, la Cámara no trató el tema de la fórmula, si era correcto o no utilizar una fórmula, la fórmula voto, o si yo la había empleado mal. Sí, sí. Sino que directamente valoró los agravios y dijo, el monto dijo, por esta incapacidad, por esta edad, el monto es insuficiente, y elevó sustancialmente. La pregunta mía era, más allá si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el monto que dio la Cámara, si no había una suerte de incongruencia en relación, digamos, no sé vos cómo lo ves. No, sí, yo vi sintetizando, obviamente, ¿no? Cuando hablé de incongruencia. Digamos, cuando hablamos de incongruencia, nos estamos refiriendo a los sujetos, al concreto objeto de la pretensión y al hecho constitutivo, impeditivo o extintivo que funda la pretensión o la oposición. Los argumentos de hecho, los argumentos de prueba, los argumentos de derecho que emplean las partes, los recurrentes, su tratamiento o su omisión no genera incongruencia. En todo caso, una deficiencia en la motivación, que generalmente se canaliza a través de la casación por errores de juicio. Obviamente, en el ejemplo, vamos a suponer, si la parte demandada en tu juicio, al ser elevado el monto de esa manera, sin considerar, sin juzgar, sin dar argumentos para desechar tu fórmula, se siente agraviada,
no tiene que invocar arbitrariedad por incongruencia, porque no se omitió ninguna cuestión esencial. Se omitió la justificación racional del apartamiento de tu fórmula. Y eso determina una insuficiente o irrazonable motivación, que en todo caso da lugar a la casación por errores de juicio o arbitrariedad por errores de juicio, no por error de actividad. Claro. Por eso yo, cuando hablé de incongruencia, me referí a los elementos, al contenido de los elementos de la apelación, de la pretensión o de la oposición, no a los argumentos que se ensayan para obtener la adhesión del órgano a la causa, al objeto de la pretensión o de la oposición. La pretensión esta que vos juzgaste, ¿la causa cuál era? Un ilícito y un determinado daño. Después, la magnitud del daño, si generaba o provocaba un resarcimiento de tanta plata o menos plata, es motivo de una argumentación, pero no constituye la causa de la plata. A punto tal que tu sentencia podía ser impugnada a través de argumentos que no habían sido ensayados en la demanda o en el recurso de apelación, con argumentos novedosos, porque los argumentos no constituyen la causa de la pretensión, ni de la oposición, ni la causa del recurso de apelación o de su contestación. Los argumentos no. Muy claro, muy claro. Yo, por ejemplo, o sea, yo te dije, la causa el ilícito. Ahora, después, si tiene importancia la velocidad en que transitaba uno de los protagonistas, las condiciones climáticas, la prioridad de paso, son todos argumentos que si no se alegaron en primera instancia, se pueden alegar a través del recurso de apelación o la Cámara los puede considerar de oficio. Todos argumentos. Que el testigo sea idóneo o no sea idóneo. Puede que no se haya alegado en primera instancia, pero novedosamente se puede alegar en segunda instancia o hacerlo la Cámara de oficio. Pues son argumentos. No sé si se entiende esto. Pero... Sí, no. Sí, es tema fino, pero... Claro, sí. Volvemos. Yo pensaba que había un problema de congruencia, pero no. Pues, no es congruencia. No me convencí. Hay un problema de motivación insuficiente. Algo que, bueno, que no tenemos tiempo de hablar. Y hablamos la próxima, termino. Sí. Yo haría el corte acá, porque ya me falta seguir fundamentación legal, motivación insuficiente y autocontradicción. Si empleamos 15 minutos de la próxima clase. Seguimos el miércoles que viene. Lo único, háganme acordar, porque yo de aquí al miércoles que viene me olvido. Yo te voy a acordar. Una cosa, agradecer la discusión a Justicia Digital Porteña y a Rubinsal, que lo estuvieron publicitando el encuentro hace bastante tiempo. Así que eso nada más para finalizar.